densidad, que es 1.2 gramos por mililitro, tienes 2.400 gramos de solución, el peso de la solución. Entonces es 2.400 gramos de solución. Muy bien, tienes 2.94 en 2.400 gramos por 100, entonces esto es 1.25 masa en masa, 1.22.5 masa en masa. Ahora masa en volumen, ¿no es cierto? O peso en volumen, gramos de soluto sobre 100 cc, tienes 29.4 en 2.000. En 100 nomás vas a tener X, entonces esto es 1.47. Y molar, ¿no es cierto? Entonces tienes que hacer la disgregación. Estos son 98 gramos. Entonces un mol tiene 98 gramos, 0.15 moles, ¿no es cierto? Van a tener X. Esto es 14.7 gramos de soluto sobre 1000. Esto es 0.15 molar. Y finalmente los factores de conversión para el ácido sulfúrico con dos valencias, simplemente 98, 2 sobre 98. Para el hidróxido de magnesio, el magnesio tiene doble valencia, 58, esto es. Y para el ácido fosfórico, que son 3 sobre esto es 0.0306. Esa es toda la solución ad examen parcial. Y sus notas ya están en el Classroom, por favor. Bien. A continuar entonces haciendo reactores. El examen de reactores es este sábado, también a la misma hora, en la misma aula. Entonces, vamos a tener la explicación, porque es un capítulo cortito, muy fácil y muy bueno para recuperar nota. Toda la eficiencia de cualquier planta de tratamiento tiene que ver en su mayor parte con el tiempo de residencia hidráulica. Y el tiempo de residencia hidráulica es cuánto tiempo pasa una gota en un reactor, desde su entrada hasta su salida. Ese tiempo de residencia hidráulica normalmente es el volumen sobre el caudal. Y hay un tiempo de residencia hidráulica que es teórico. Obviamente tú tienes un volumen que es con el cual has construido físicamente tu reactor. Y el caudal que lo vas a medir, de algún modo lo vas a medir. Si tú te fijas, entonces el caudal es lo único variable porque el volumen es fijo. ¿No es cierto? Y entonces, para encontrar el tiempo de residencia hidráulica, yo tengo que poder medir con cierta seguridad cuánto va a ser el caudal. Es por eso que en plantas de tratamiento a veces ponemos de manera redundante un par de caudalímetros, quizás uno a la entrada, quizás uno a la entrada, a la entrada de algún reactor, algo que me pueda reproducir el caudal que está entrando a la planta de tratamiento. Entonces, es muy importante medir el caudal. El caudal es cosa, entonces, con una cierta importancia que yo debo poder medir con cierta exactitud. ¿No es cierto? ¿Cómo tengo mis modelos de flujo? Mis modelos de flujo pueden ser continuos o pueden ser discontinuos. Aquellos modelos de flujo que son discontinuos también los conozco con el nombre de flujo batch. En el modelo de flujo continuo tienes modelo pistón y mezcla completa o no pistón. ¿Ya? Entonces, son los modelos que se van a presentar siempre. Pero estos dos modelos de flujo son teóricos, porque nunca se va a presentar ni pistón 100% ni mezcla completa 100%. Entonces, lo que sí voy a tener en la realidad es un flujo con dispersión. Hay una cierta dispersión de las partículas, ¿no es cierto? En cambio, el flujo batch, que es el discontinuo, este es típico, por ejemplo, de la prueba de Hasse, en la cual lleno un recipiente, le pongo una solución, un solvente, cualquier cosa, un soluto, perdón, y hago que se ejercite la mezcla. Una vez que se ha ejercitado la mezcla, queda entonces el recipiente en el cual he mezclado, del cual voy a sacar los resultados finales.
Pero entonces no hay un flujo continuo, es un flujo que es discontinuo, ¿no es cierto? Que en realidad, una vez que entra, hace la reacción, una vez que termina la reacción, es proclive o se puede hacer las mediciones necesarias y entonces después se desecha la muestra. Entonces, eso es un flujo discontinuo. Entonces, en un flujo a mezcla completa, lo que está entrando con su concentración entra al reactor. En el reactor se mezcla instantáneamente con todo lo que hay dentro del reactor. Y luego va saliendo con un caudal, que el caudal de entrada es el mismo caudal de salida, pero la concentración no. Hay una diferencia en la concentración. No es la concentración de entrada, la concentración de salida. Hay una diferencia, ¿no es cierto? En cambio, en un flujo pistón, el agua viaja como si fuera en filetes, como se está mostrando en la figura, sin intermezcla, ¿no es cierto? Y entonces vean ustedes cuál es la diferencia sustancial entre lo que es un flujo a mezcla completa y un flujo pistón. Y de ambos se puede tener en una planta de tratamiento, es decir, uno que más se acerque a un flujo a mezcla completa y uno que más se acerque a un flujo a pistón. Este es un flujo continuo, por ejemplo, en un floculador, y entonces va el floculador ida y vuelta, ida y vuelta. Te fijarás entonces que es largo el camino que tiene que recorrer, ¿no es cierto? El flujo entonces en este caso es continuo. El flujo discontinuo, como les había comentado ya, es un flujo que típicamente se presenta en las pruebas de Jarrah, como están viendo en la diapositiva. Y tienes un flujo intermitente. Entonces, llenas uno, dos, aquí tienes uno, dos, tres reactores. En un reactor está haciendo una cierta mezcla, en el otro tienes otra etapa de la mezcla y en el otro tienes otra etapa de la mezcla. ¿No es cierto? Entonces, haces secuencialmente. Entonces, este termina de hacer y entra en el primero. Y entonces se va como en carrusel, yendo a ver quién es el primero que hace la reacción y el último que hace la reacción. Esto es típico, por ejemplo, en los reactores SBR, que son los Sequential Batch Reactor, ¿no es cierto? Estos Sequential Batch Reactor o reactores SBR se los emplea en plantas de tratamiento de aguas residuales. Es muy común. Hay toda una tecnología de reactores SBR. Nosotros para la Laguna Lavay hemos planteado 4 reactores SBR en una tesis de grado. ¿No es cierto? Uno mientras uno se estaba llenando, el otro estaba aireando, el otro estaba en etapa de decantación y el otro estaba en etapa de expulsión, poco más o menos. Y así entraban los 4 reactores, uno a su tiempo, a hacer una cosa diferente. Entonces, nuevamente, el tiempo de retención, la idea de tiempo de retención es cuánto tarda una gota de polvo de entrar al reactor y salir del mismo. En la práctica no se presenta este tipo de reacción. En la práctica van a tener cortocircuitos, van a tener zonas muertas, van a tener corrientes de inercia, van a tener un montón de cosas que afectan al tiempo de reacción. A veces con un cortocircuito sale más rápido que lo que es el tiempo de retención hidráulica teórico que ustedes están viendo en la pantalla. En cambio, si hubiese una zona muerta, ahí va a estar dando vueltas el flujo, ¿no es cierto? Y entonces, claro, una gotita va a terminar muchísimo en salir, ¿no es cierto? Va a terminar en salir muchísimo y entonces vas a tener lo que se llama una zona muerta, ¿no es cierto? Perdón. Aquí tienes el tiempo de retención. En rojito están viendo el tiempo óptimo de retención, ¿no es cierto? ¿Por qué vemos el tiempo óptimo de retención? Se fijan ustedes, vemos el tiempo óptimo de retención conforme da la eficiencia de turbidez. Aquí está. Entonces,
A mayor eficiencia de turbidez es mejor está funcionando el reactor. Entonces tú puedes tener un tiempo de reacción acá, otro tiempo. Por ejemplo, en este tendríamos aquí el tiempo menor, perdón, la eficiencia mayor, digamos, porque la turbidez residual final va a ser mucho menor. Entonces, esto estaría para la gradiente de 20 segundos a la menos 1, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vemos a la derecha el gráfico, la prueba de Haas no necesariamente te va a dar exactamente lo que va a suceder en la realidad. En la realidad, entonces, la eficiencia en la prueba de Haas, debido a que tienes un flujo batch, ¿no es cierto?, es siempre superior que lo que se va a presentar en la realidad. Esta de la derecha es, entonces, una comparación de lo que puede suceder en la en la actualidad, digamos, en la realidad, y lo que sucede en la prueba de Haas. ¿Se fijan ustedes que mayores o menores tiempos de retención? Si, por ejemplo, me voy a un tiempo de retención, tomando en cuenta esta gráfica C, si me voy, digamos, a un tiempo de retención de 25 minutos, mi eficiencia es 5. Si me voy a 30 minutos, mi eficiencia es 10. O sea, cada vez que estoy variando para arriba o para abajo el tiempo óptimo de retención, los resultados son peores, cada vez peores, ¿no es cierto? Cada vez la eficiencia de la remoción va a ser menor, ¿de acuerdo? Y las turbidades remanentes, que es la turbidez final que tiene el reactor, cada vez va siendo mayor. Y es bien clarito. Aquí en el C, por ejemplo, tengo menor a 5 la turbidez remanente. Pero si le aumento a 25, va a ser, aquí va a estar. A 25 va a estar aproximadamente más de 5. Y si es a 15, va a estar a 5, aquí, en este punto. Y así, entonces, cada vez que voy variando el tiempo de retención hidráulica, se va saliendo del óptimo. Y si aquí te sales del óptimo, a la izquierda te sales del óptimo, en la realidad te van a resultar, vas a encontrar resultados mucho peores, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que una prueba de Haas te va a dar siempre el norte, te va a dar siempre cómo es que se va a presentar en la realidad un tiempo de retención para una eficiencia dada. ¿Y cómo encontramos entonces la eficiencia en planta? Porque la eficiencia con la prueba de Haas es una prueba, digamos, que se hace en laboratorio. Pero en el campo tengo que utilizar otra técnica. En el campo voy a empezar a utilizar trazadores. Y cuando vaya a usar trazadores, tengo que tener en cuenta en la mente para qué quiero utilizar en una planta de tratamiento que está funcionando los trazadores. Y en realidad voy a tener volumen de zonas muertas, volumen de cortocircuitos, volumen de flujo pistón y flujo en mezcla completa, flujo pistón, digamos, y flujo a mezcla completa, tipo de flujo. Una vez que tenga los resultados, ¿no es cierto? Es posible, por ejemplo, que yo haya diseñado una mezcla rápida como si fuese mezcla completa, se estuviese acercando más a una mezcla completa. Pero cuando voy a hacer mis trazadores y saco los resultados, de repente me sale con que, no había sido tan mezcla completa, es más flujo pistón. Entonces tengo que hacer algunas correcciones. Las correcciones que se hacen después de que está construido la planta de tratamiento. Puedo ponerle baffles, puedo poner muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué sustancias trazadoras hay? Entre las sustancias trazadoras tenemos las sustancias que son colorantes, la fluoramina, la rhodamina B, los iones, cloruro de sodio, fluoruros o nitratos, y elementos radiactivos, isótopos y los ácidos como el ácido clorhídrico. El más común de estos, el más utilizado, es el cloruro de sodio, es la sal común. ¿Y qué es lo que pasa con la sal común? Si le echas sal al agua, esta va a aumentar o va a disminuir la conductividad, ¿no es cierto? Entonces,
tú facilito vas a poder poner vas a poder medir cuánto ha variado la conductividad. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿No es cierto? Vas a echar sal al agua, pero primero vas a medir cuánto de sal tiene el agua, cuánta conductividad tiene el agua al inicio al inicio de la prueba de trazadores. Una vez que tienes la cantidad de sal al inicio de la prueba de trazadores, entonces vas a ir midiendo las concentraciones. Al final vas a hacer una curva y me vas a decir entonces cómo se ha comportado tu trazador y cómo se comporta en consecuencia tu reactor. Pero cloruro de sodio no puedo utilizar urbi et orbi para todos los casos que se me dan en la vida real. Por ejemplo, si tú quieres hacer cloruro de sodio, echarle sal y ver cómo está funcionando un reactor en la cervecería Taquiña, si le has echado sal, el sabor de la cerveza va a cambiar. No importa que sea para una bacheada, digamos, de salida de cervezas, de unos 5,000 cervezas, 10,000 cervezas, no sé, botellas de cervezas, ¿no es cierto? El cliente, una vez que pruebe eso, va a decir, pucha, qué asco, ya nunca más voy a comprar cerveza Taquiña. Entonces, claro, ellos, los de la cervecería, aquellas industrias que incorporan el agua como parte de su producto, jamás de los jamases van a alterar, ¿no es cierto?, las propiedades físico-químicas del agua. En realidad, siempre hemos escuchado que, por ejemplo, la cerveza que aquí producimos, la Wari, tiene el sabor ese porque, claro, en Wari hay una fuente de vertiente que tiene las propiedades físico-químicas que le dan precisamente ese sabor a la cerveza. Entonces, no le voy a poder echar cloruro de sodio, ¿no es cierto?, al agua por la cual yo estoy mirando, estoy controlando cómo va a ser la calidad de agua que debo tener en la incorporación de ese producto al producto final. Pero, nuevamente, cloruro de sodio no puedo utilizar, por ejemplo, si se tratase de aguas servidas, aguas residuales. ¿Por qué? Porque el ser humano cuando defeca también muchas sales, ¿no es cierto? Y entre ellas cloruros. Entonces, el aumento de cloruros respecto a lo que se tiene inicialmente en el agua puede variar. Y puede variar dependiendo de si la gente ha entrado o no ha entrado, o si el uso de los alcantarillados es mayor o menor. Pero de eso no se trata un trazador. Un trazador tratas de medir todos los objetivos que hemos planteado inicialmente, y eso no lo podría hacer si el producto en sí mismo, el agua en sí mismo, tiene elementos que van cambiando en su concentración, en este caso en cloruros. Y en este caso, si aumenta en cloruros, obviamente va a variar la conductividad. Entonces, para ese caso vamos a utilizar sustancias colorantes. Entre las sustancias colorantes puedo utilizar la rodamina B. Estas sustancias colorantes son bastante caritas, pero me acuerdo que el profesor Yáñez dejó la fórmula en lo que se llamaba el programa de aguas para poder hacer rodamina B y poder de esta manera hacer pruebas de trazadores en aguas residuales. En aguas como son las aguas subterráneas es muy lento el movimiento, demasiado lento, ¿no es cierto? Puede una gota tardar meses, ¿no es cierto?, en llegar de un punto a otro. Por lo tanto, a veces se utilizan isótopos radioactivos. ¿Ya? Nunca he visto en realidad
hacer la prueba de trazadores en aguas subterráneas. Sé que el ingeniero Mauricio Romero hizo en su tesis, creo, en Bélgica. Nosotros no tenemos los aparatos como para poder seguir la concentración de isótopos radiactivos en las aguas subterráneas. Ácido clorhídrico, a ver, anda a comprar ácido clorhídrico, los de la FED-N te van a saltar en el cuello. ¿No es cierto? Ya no se puede comprar ácido clorhídrico fácilmente. ¿No es cierto? Entonces, más o menos hemos cubierto el espectro de elementos que podemos utilizar como sustancia trazadora. Entonces, vamos a echar, en algún momento vamos a echar el trazador y vamos a ver si esto está en mezcla completa. Inmediatamente se va a mezclar con lo que hay dentro del reactor. El reactor tenía una concentración inicial, tiene un volumen fijo, pero una concentración inicial. Cuando vaya a salir, siempre va a salir una concentración menor porque va disminuyendo, ¿no es cierto? En el tiempo va a ir disminuyendo, primero sale mucho y después va a salir poco a poco hasta llegar a la concentración original. Bien, entonces la masa que entra en la concentración es peso sobre el volumen, donde el peso está en kilogramos. Entonces, esa sería la concentración inicial, digamos, en el reactor. Si nosotros decimos que vamos a, en vez de decir una masa en peso en flujo batch, lo hacemos continuo, entonces voy a tener kilogramos en tiempo. Para eso voy a poder hacer peso en volumen. Y la masa que sale va a ser la DC en DT, y siempre negativo porque va disminuyendo. Entonces, la carga, que es Q por C, siempre la carga es el caudal por la concentración, siempre te va a dar kilogramo por segundo. Este concepto de carga utilizamos muchísimo en aguas residuales, el concepto de carga. Y la carga es nada más multiplicar el caudal por la concentración en kilogramo por metro cúbico. En miligramos por litro es en realidad que te van a dar, pero tú lo vas a convertir a kilogramo por metro cúbico. Entonces, la carga te va a dar en kilogramo por segundo. Si reemplazo estos valores aquí, en vez de P voy a poner esta carga, voy a poner Q por C aquí arriba sobre el volumen. Y si además conocemos que el tiempo de concentración original, el tiempo teórico es volumen sobre caudal, entonces C0 es igual a C sobre T0. Simplemente esto es un artificio matemático que se hace nada más, ¿no es cierto? Y haciendo el balance másico, ¿no es cierto? Entonces, el balance másico es C sobre 0 es esto para acá, descendete, C sobre T0 es descendete, ¿no es cierto? Integramos, separamos variables, integramos de C0 a C, integramos de 0 a T, ¿no es cierto? Y voy a tener esta ecuación, C sobre C sub 0 igual E a la 1 a la T sobre T sub 0. Y esta es la ecuación general para reactores a mezcla completa. Donde C es la concentración de trazador que permanece en el reactor en el tiempo T, y C sub 0 es la concentración del trazador que se aplica. Bien, ahí entonces tenemos la ecuación general de un reactor que está a mezcla completa. Muy bien. Vamos a ver los reactores en flujo pistón. Quizás un poquito me falta explicar esto. A ver, un cachito. Esta diapositiva, sí.
¿Qué pasó? Se ha saltado. Sí, se ha saltado. Entonces, cuando eches un trazador al reactor, primero vas a medir la concentración de entrada y después mides la concentración de salida, que va a ser C sub 0 más el delta C que está saliendo. Y estas son las características entonces que se van a presentar en los flujos. Si el flujo fuese pistón, el flujo fuese mezclado o el flujo fuese no ideal o disperso. Entonces, ¿cómo voy a dosificar? Puedo agarrar, preparar todo mi trazador en un turril y vaciar de golpe. Si vacío de golpe en el flujo pistón, como viaja en filetes, ¿vale? Es 0, 0, 0, es hasta que de repente el filete que has recibido, todo el trazador va a salir instantáneamente. En flujo mezclado no. En flujo mezclado va a empezar a decaer hasta encontrarse sub cero, ¿no es cierto? Pero va a entrar, primero va a tener mucha concentración y va a ir cayendo hacia C sub cero. Entonces, fíjense, es una línea recta, digamos, el pistón, y esta es una línea en 45 grados, digamos, en mezcla completa. Lo que en realidad se va a presentar es este flujo. Esa es una campana cuando tenga la reacción instantánea. Flujo continuo. Hemos intentado hacer alguna vez con mi amigo, que Dios lo tenga en su gloria, Gastoncito Cofré. Hemos intentado hacer con mezcla a flujo continuo en CEMAP. Primero que ha sido siempre un parto tratar de mantener constante la altura de energía y también constante la concentración del trazador. Son dos cosas que debes mantener constante. Si una de las cosas falla, ya no estás en condiciones de hacer una inyección continua. Entonces, para que haya inyección continua, lo principal es que debe tener la misma constante altura de energía. Para eso entonces podría llenar un tubo y siempre mantener el lleno de tal manera que lo que rebase pueda volver a poner al tubo para que este siempre se mantenga lleno. Y ese tubo lleno me pueda dar la altura de energía que yo necesito. Entonces, en función de esto sale así y sale así. Sale en esta función y en la fase final va a resultar así. Entonces, primero tienes una fase inicial y luego tienes una fase final de la inyección a mezcla continua. La dificultad, ¿cuál es? A ver, cuando tenemos mezcla instantánea, tienes que tener preparados ya tus recipientes al final del reactor del cual tú estás queriendo conocer sus propiedades. Entonces, hagas un frasquito y etiquetes a los 30 segundos, al minuto, minuto 30, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, así vas chequeando. Como lo del electrodo es mirar un ratito nomás y ese ratito te da casi instantáneamente, te da la conductividad, entonces vas a tener buenas medidas. La primera vez que nosotros hicimos una medición con inyección continua fue en CEMAPA. Largamos el agua, largamos el trazador y no teníamos nada preparado. Entonces desde allá nos fuimos todos orondos a ver qué es lo que pasaba al final del reactor. Cuando en el final del reactor ya había pasado una cierta cantidad de trazador, por lo tanto, toda nuestra prueba estaba mal. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que estar preparados. Hay que estar preparados con el laboratorio de campo, ¿de acuerdo? Para que puedas tener los resultados que tú estás deseando. Entonces, esto mismo es acá. Entonces, esto es de inyección a mezcla rápida, mezcla instantánea, ¿no es cierto? Entonces, la concentración en función del tiempo de inyección instantánea, ¿no es cierto? Va a salir el 100% dentro de un momento, más o menos que condice con la punta de la distribución normal. Y lo que queda es al revés, ¿no es cierto? Lo que va a quedar. Entonces, sobre todo utilizamos la fracción que queda, ¿no es cierto? En la inyección continua,
sube, 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 sube la inyección, queda una meseta y después va bajando. Si ustedes quieren, es más fiable este tipo de medición, pero al final, no te olvides que antes tienes que poder mantener tanto la concentración como la altura de energía constantes y a veces eso no se puede, a veces es muy difícil hacer eso. Bien. Las limitaciones se han visto y las características hidráulicas del reactor. Existen básicamente dos formas de poder analizar las características de flujo en un reactor. Uno de los modelos es el modelo de Wolff-Resnick, matemático de Wolff-Resnick, y el otro modelo es un modelo gráfico que lo único que hace es graficar, valga la redundancia, la distribución normal que ustedes han visto cuando la inyección se hace instantánea. En otras palabras, les estoy dando el consejo de que nunca hagan inyección continua a menos que estén preparados para ello y tengan los aparatos apropiados para hacer eso. Y les estoy diciendo que siempre van a hacer inyección continua. Entonces vamos a esperar qué cosa tenemos en inyección continua. ¿Cuál es la teoría general? Ustedes saben que la concentración es peso sobre volumen. Aquí está, cuánto sale, cuál es la masa que entra, cuál es la masa que sale. Y finalmente ya hemos podido ver esto que ustedes están viendo que en las diapositivas también las he puesto de lo que está en la descripción. Cuando tienes más reactores en serie, entonces tienes esta fórmula y finalmente deriva en esta otra fórmula, que es la ecuación de reactores de flujo a mezcla completa, pero en serie. Entonces, ¿qué es lo que está sumando? Los tiempos de retención hidráulica. Los tiempos de retención hidráulica se suman. Es el tiempo que pasa en el reactor 1, el tiempo que pasa en el reactor 2 y el tiempo que pasa en el reactor N. Entonces, cada reactor tiene un tiempo de reacción igual al tiempo original dividido entre N. Lo cual no siempre es cierto. Fuera dividido entre N, si los reactores son idénticos, geométricamente idénticos. Entonces, si son geométricamente idénticos, se aplica lo que ustedes están viendo. Pero normalmente no lo son. ¿Ya? Y normalmente casi no tengo reactores en serie de un solo tipo de reactor. En la práctica, el número de reactores colocados en serie es ilimitado. Por lo tanto, esta parte va a tender al infinito. A partir de 10 reactores ya no tendríamos infinito aquí abajo, ¿no es cierto? Y entonces se te presentaría esta gráfica, y donde 1 hacía pasado el reactor que está a flujo pistón, y este reactor, este de aquí, n igual 1, esa mezcla completa. Y los demás, entonces, tienen flujo a mezcla dispersa, ¿no es cierto? Estos son los valores de la mezcla dispersa. Entonces, para poder emplear el modelo matemático de Wolff y Resnick, yo tengo que pensar que el flujo pistón más el flujo no pistón es el 100% del flujo. Es obvio. Si no es blanco, es negro. Si no es blanco, es negro. Y eso es 100%. Entonces, el flujo pistón más el flujo no pistón hace 100%. Pero esto es si no habría ninguna cosa que me limite el flujo y que sea siempre ideal, flujo pistón y no pistón. Pero eso hemos visto que en la realidad no existe. En la realidad se presentan zonas muertas. Entonces, a este flujo P le voy a tener que afectar por las zonas muertas y este flujo no pistón 1 menos P le voy a tener también que afectar por las zonas muertas y esta es su afectación por las zonas muertas. ¿No es cierto? Entonces, las zonas muertas son aquellas zonas en las cuales no existe flujo.
por ejemplo, las esquinas de un reactor. Ahí se queda dando vueltas el flujo. Más lo que tenga en zona muerta, entonces esto es 1. Entonces, el flujo pistón efectivo, más el flujo no pistón efectivo, más la zona muerta es 1. 1 menos m, entonces me hace la condición de efectividad, ¿no es cierto? Flujo efectivo. Cuando hay mezcla completa, ya hemos dicho que se va a presentar la ecuación general, que reemplazando caudal, volumen sobre caudal T sub 0, entonces si lo doy la vuelta es caudal sobre volumen acá, ¿no es cierto? Entonces voy a afectar esto por el flujo pistón y el flujo no pistón, ¿no es cierto? PT0 es el tiempo de retención que corresponde a flujo pistón y 1 menos P por el volumen corresponde a mezcla completa. Y entonces tengo las ecuaciones que quería, además con flujo pistón y flujo no pistón, y aquí lo tengo desarrollado. Pero si además a este flujo pistón y no pistón le afecto por 1 menos m, ya sé que es 1 menos m, 1 menos m es el factor de efectividad que hace que el flujo pistón sea efectivo, real, ¿no es cierto? Y entonces puedo reemplazar eso en esta ecuación. Si yo tengo que f de t es la fracción del trazador que se mide a la salida del reactor, entonces 1 menos f de t es lo que se queda. F de t sale, 1 menos f de t va a ser entonces necesariamente lo que se quede en el reactor. Entonces f de t es 1 menos esta expresión que reemplazando tengo acá. Y es la fracción que se permanece, se queda en el reactor. Aplicamos logaritmos y esta partecita es la pendiente, la tangente de alfa. Una tangente de alfa es 1 menos p sobre 1 menos m y esta es la tangente de alfa. A esto le estoy llamando tangente de alfa. Y si ambos miembros de la ecuación, para que no varíe, la multiplicamos por una constante, que en este caso son p sobre p sub 0, ¿no es cierto? Entonces vas a tener 0,4, esto para tener en logaritmo 0.435 de p, 1 menos m, 1 menos p. Es decir, esta es la fracción de flujo pistón efectiva más el flujo pistón que tendría original. Entonces, aquí tita, si llamo tita al flujo pistón efectivo, entonces aquí este es el flujo pistón efectivo, voy a saber que la tangente alfa es 0,435p sobre tita menos 1 menos p. Entonces, necesariamente voy a tener el dato de tita, ¿no es cierto? Que es P, 1 menos P. Si despejamos, voy a tener el flujo, el volumen de flujo pistón, voy a tener el volumen de zonas muertas y voy a tener el flujo a mezcla completa, que es lo que quiero emplear. Esto es lo que quiero sacar cuando estoy empleando el modelo de Wolff-Rayleigh. Si puedo entonces, a través de los datos y los ejercicios y las operaciones que haga, saber cuál es el flujo pistón, cuál es el flujo no pistón, o sea, mezcla completa, y cuáles son las zonas muertas, voy a poder atacar, digamos, con estructuras, con cierto arreglo, ¿no es cierto?, las zonas muertas, porque no quiero zonas muertas. ¿Ya? Quiero que todo lo que esté entrando vaya a salir. ¿Para qué quiero algo que se quede? Si, sobre todo en aguas residuales, tengo algo que se queda, va a oler. ¿No es cierto? Porque los procesos sépticos comienzan, ya saben ustedes, a los 30 minutos. ¿No es cierto? A los 30 minutos voy a tener entonces procesos sépticos. N es el coeficiente de eficiencia de mezcla. ¿Ya? Este es N. Y la ecuación básica entonces de Wolff-Rayleigh estaría dado por esta ecuación. Ahí tienes algunos valores de tita sobre T sub 0 para que te digan si es mezcla completa, flujo ideal, flujo con espacios muertos, flujo con cortocircuito, con error en la lectura y medición de aparatos. Entonces puedo básicamente
conseguir estos dos parámetros, n y tita sobre t. Con eso voy a dibujar una curva que no necesariamente sale como esto que están viendo. Esto es teórico, ¿no es cierto? Y se traza una tangente en la parte superior de la curva para encontrar entonces el valor de tita, que es T1 sobre T0, y el valor de alfa. Entonces, ustedes saben que la línea en 45 grados, les había dicho, es el valor de mezcla completa, y la línea que pasa por 1 es el flujo pistón. El otro que está en negro es entonces cómo en la realidad se presenta el flujo en un reactor. Y en un ciclo logarítmico voy a sacar entonces además el valor de T2 sobre T0 en la parte superior. Siempre voy a trabajar en la parte superior, ¿no es cierto? Entonces, es eso lo que estoy buscando, y de la gráfica voy a sacar tita. Este es tita. Este es T2 sobre T0, ¿no es cierto? Eso más voy a sacar. Tangente alfa también. T1 sobre T0 voy a sacar de acá también, ¿no? T1 sobre T0 es tita, y T2 sobre T0 también voy a sacar. De tal manera que tengo la tangente alfa. La otra manera de hacer es plotear los datos en un papel logarítmico, o digo aritmético. Y se me va a presentar una forma como la que están viendo ustedes ahí. Obviamente aquí le tengo que restar la concentración original, porque no me interesa la concentración original. La concentración original está ya en el reactor. A mí me interesa lo que vaya a aumentar, y lo que aumentas tiene que salir, y entonces eso te tiene que dar esa curva, no otra cosa. Por lo tanto, vamos a tener que restar la concentración original para poder acercar esta curva, ¿ya? Y ahí tienes los tiempos y las explicaciones de qué significan, y están las explicaciones, simplemente es leerlas, las explicaciones de qué significa cada uno de estos tiempos. Tienes tiempo modal, tiempo al pico, tiempo de base, ¿no es cierto? El tiempo en el cual pasa 90% de la concentración, el 10% de la concentración, el tiempo en el cual pasa la mitad de la concentración. Bueno, un montón de cosas, ¿no es cierto?, que nos ayudan a ver si lo que nosotros habíamos sacado aquí, también podemos comprobarlo con este tipo de ecuaciones, de tal manera que si leo T sub 1 sobre T sub 0, ¿no es cierto? T sub 1 sobre T sub 0 es el tiempo original, el tiempo teórico de retención. Miren, aquí ha empezado a salir T sub 1 aquí, a este tiempo, que puede que no sea el tiempo teórico. Este T sub 0 es el tiempo teórico. ¿Ya? Si los dos fuesen iguales, entonces estoy aquí, con un flujo pistón, a 1. Ah, no está aquí ya, a 1. Si es infinito, entonces el flujo, o 0, el flujo es a mezcla completa. Perdón, aquí está, ¿no es cierto? Si es 0, para que sea 0, el numerador tiene que ser 0. Si es menor a 0,3, te va a decir hay presencia de cortocircuito. El tiempo modal, T sub n. T sub m es el tiempo mediano, que corresponde a este T sub m. Este tiempo mediano corresponde a la salida del 50% del trazador que habrías echado, ¿no es cierto? Nuevamente está comparando el tiempo m sobre el tiempo de retención hidráulica teórico. Si es menor que 1, si esto ha pasado en muy rápido, esto, mucho más rápido, menor que 1, entonces hay un cortocircuito. Si es mucho mayor que 1, puede ser que exista una error en la medición trazador, o más bien hay zonas muertas. Yo lo explicaría con el hecho de que pueden haber zonas muertas, ¿no es cierto? Y las zonas muertas se ven muy facilito. Cuando tú vas a inspeccionar una laguna de estabilización, vas a ver que a los costados, por ejemplo, está lleno de sedimentos porque es una zona muerta. Tiempo al pico también sobre el tiempo teórico. Si el tiempo al pico 1, todo es flujo pistón. Si es 0, todo es mezcla completa.
Y en esto obviamente no será la realidad. Y aquí tienen las predominancias, ¿no es cierto? Ya sea la predominancia del flujo pistón o ya sea la predominancia del flujo a mezcla completa. Finalmente tienes el tiempo TC. El tiempo TC es el tiempo aquí. El tiempo TC es el tiempo en el cual tienes la concentración media, ¿no es cierto? Se relaciona cuando hay una existencia de turbulencia. Cuando es más o menos a 0.7, el flujo es mezclado. ¿No es cierto? Existe flujo ideal, delta T, razón de inyección. Después tienes el tiempo de base y el índice de Morrill, que es T90 sobre T10. El índice de Morrill es 1 para flujo pistón. Es una línea horizontal. ¿No es cierto? Entonces tú puedes dibujar el índice de Morrill para saber qué te ayudan. Son cosas que te ayudan cuando estás intentando hacer o estás intentando conocer qué tipo de flujo se presenta en uno u otro reactor. Muy bien, señores. Mañana vamos a hacer ejercicios. ¿Ya? Un ejercicio vamos a hacer. Sobre todo Walsh-Resnick vamos a hacer. El otro es simplemente dibujo aritmético. Así que no lo voy a hacer. Ustedes van a poder hacer el otro antes de poder dar el examen necesario. Ya está reservada el aula, por lo tanto, el sábado vamos a dar examen y mañana vamos a hacer entonces un ejercicio de cómo se utiliza, cómo hacemos, cómo logramos manejar el modelo de Walsh-Resnick para determinar las características hidráulicas de un reactor. ¿Alguna pregunta, por favor? Siempre cuando uno hace ejercicios, de repente salen las preguntas. Es mejor entonces hacer ejercicios y si no tengo más, entonces yo les diría hasta mañana y vamos a hacer los ejercicios el día de mañana. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos mañana entonces. Hacemos ejercicio mañana. Hasta mañana. Listo, ingeniero, hasta mañana.